Muy buena tarde. Nuevamente dándoles la bienvenida a ustedes, seguidores de este canal en el que seguimos compartiendo un conjunto de técnicas que tienen que ver con el manejo de los efectos de encierro voluntario derivado de la cuarentena del coronavirus. Se sugiere que, al igual que la vez anterior, también en esta ocasión tengan audífonos preparados para la realización de este tercer ejercicio. Para las personas que no nos han visto anteriormente, les compartimos que en este esfuerzo de Solo por Ayudar, las dos primeras sesiones de los días 21 y 28 de abril se encuentran en nuestra página de Facebook Copasib AC. Bien, dando continuidad, hemos estado platicando acerca de la técnica analítica de Carl Gustav Jung, que en este sentido nos dejó una frase: la palabra felicidad perdería su sentido si no se equilibra con tristeza. Es decir, es importante ubicar que momentos como los que estamos viviendo a nivel mundial son tanto momentos de sufrimiento como momentos en los que, si una persona y si la humanidad sabe tomar adecuadamente este proceso, hay posibilidades de mucha felicidad, porque como nos dice la frase de Jung, si no hay experiencia de dolor, no se puede llegar a ese concepto de felicidad. Toda persona que en estos días esté presentando sintomatología, como hemos compartido, sintomatología de enojo y sintomatología de depresión, entendemos que estas personas están dentro del proceso normal del shock que un ser humano suele vivir ante un evento que le está doliendo, que le está traumatizando. Y que en esta curva amarilla que tenemos aquí, en donde ya hemos compartido de ella, que primero se presenta el evento de crisis, luego viene una negación, enojo, depresión, aceptación, aprendizaje, temas que ya hemos desarrollado en las dos charlas anteriores. Pero que en esta ocasión, desde la teoría de Jung, es importante comprender este mismo proceso mental como una oportunidad de poder transformar desde el dolor, desde la tristeza, un resurgimiento del potencial y la capacidad de una persona. El hecho de que recupere su felicidad, como tendríamos aquí aceptación y aprendizaje, pero un aprendizaje mucho más rico, no un aprendizaje que me ayude a superar un duelo, como la lamentable pérdida de un ser querido, sino que, aparte de comprender el proceso de la vida y comprender la pérdida de un ser querido, que es lo que nos trae esta cuarentena, la persona tenga la capacidad de reencontrarse a sí mismo, o, como se comenta en la teoría analítica, la mismicidad. Yo termino mi proceso de individuación, y en ese sentido planteamos que al momento de que se presenta un evento, está el shock, la crisis, inmediatamente nosotros reaccionamos negando, pero en el caso de Carl Gustav Jung, esa negación empieza a adquirir la forma de lo que se conoció como sombra. Esta sombra, que ya la planteaban los egipcios, que fue justamente en el pensamiento donde Jung se basó para retomar esta figura arquetípica, en la cual
Toda persona tiene una sombra y toda sombra tiene un cuerpo. En este sentido, no nos podemos separar de ella. Mucha de esta sombra empieza a manifestarse en forma de proyección. En este caso estoy hablando de la siguiente etapa de la negación, el enojo. Es decir, cuando una persona está molesta, enojada, culpando a los otros por todo lo que le esté ocurriendo, porque cometen errores, por su mal estado de ánimo, lo que está realizando es una proyección. Y lo que está operando es justamente esa sombra. El día de hoy vamos a comenzar a dejar la primera base de esta sombra para el ejercicio que vamos a realizar en la parte final de esta plática. Pero que en la siguiente semana vamos a comenzar a desarrollar cada una de sus etapas y cómo ustedes, estimado público, podrá darle continuidad en sus hogares. Esa sombra, que es lo que cada uno de nosotros niega. Aquella persona que, por ejemplo, no tolera que le den órdenes, pero que le gusta ordenar. Es ese tipo de situaciones en donde está operando la proyección. Es decir, aquellas cosas que yo digo, yo veo en las demás personas un conjunto de errores. Son indisciplinados, son impuntuales, no hacen las cosas correctamente. Suelen ser proyecciones de uno. Y ese es el inconsciente. En este caso, esta primera forma de proyección va a empezar a adquirir un rostro de enojo. Este enojo, que como vemos en la gráfica se deriva después de la negación, ese enojo va a comenzar a generar un conjunto de elementos que, como hemos compartido en las pláticas anteriores, suele derivar por este encierro voluntario en temas de agresividad, lesiones, quizá homicidio y el abuso sexual dentro de los integrantes de todos aquellos que estamos conviviendo en el espacio cerrado que nos impone esta cuarentena. Acto seguido viene la depresión, la tristeza. Es en estos periodos, sobre todo en la depresión, porque la depresión tiene una característica muy importante de Jung. Le vamos a llamar la etapa de introversión. Es ese momento en el que mi nivel de agresividad bajó. No sé por qué me enojo. Es que es el inconsciente llamado sombra. Y ahora me pongo triste. Tampoco sé por qué estoy triste. Simplemente me dan ganas de llorar. Pero la parte positiva de la tristeza significa que la persona puede dar inicio con el ejercicio de introversión, la reflexión interna. ¿Quién es el molesto, el enojado? Es el proyectado. Ahora estoy hablando del que se introyecta. Justamente el lado opuesto de ese enojo. La persona en esa tristeza baja toda su actividad, su energía tiende a reducirse, está recostado, está con un conjunto de pensamientos y el modo para empezar a canalizar estos pensamientos tiene que ver con identificar qué es lo que está ocurriendo, entender que no está en su mano resolver este problema, pero que este sujeto, esta persona puede comenzar a canalizar todo su pensamiento mediante el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy para comenzar a recuperar
justamente la sombra, poder integrarla. Es un análisis juicioso de todo aquello que yo en mí mismo reconozco como equivocado. Y este es el primer requisito para comenzar a integrar la sombra. Hay que identificarla. El día de hoy me quedo en ese nivel, porque en la próxima sesión vamos a hablar de estas etapas. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Que necesito tener muy presente todas aquellas situaciones que no me agradan de mí, reconocerlas, identificarlas y no negarlas. Y que si yo me enojo con las personas, decirlo así: soy inestable y soy agresivo, pero yo ya no deseo tener este comportamiento. Porque lamentablemente en las etapas de encierro, como estamos viviendo con este periodo de encierro voluntario, como hemos platicado, es normal que se disparen estas emociones. En ese sentido, la persona cuando está en introversión, proceso de tristeza, eso significa que a través de su análisis reflexivo de todo aquello que no me agrada, estoy hablando de temas de violencia, de alcoholismo, de drogadicción, tabaquismo, intolerancia. En ese momento, la persona, cuando comience a hacer la aceptación, va a empezar a ocurrir desde Carl Gustav Jung el proceso de la conciliación de los contrarios. Es decir, cuando yo incorporo a la sombra, que es una de mis estructuras mentales, en ese momento empieza el proceso de la recuperación de la estabilidad emocional de la persona. Y ese es el dato importante. De aquí, de esa aceptación, esto implica que vamos a llegar a la última etapa. Termina el proceso que comenzamos hace 2 semanas, el proceso de la individuación. En este caso, estamos hablando que yo logro mi mismicidad. En ese sentido, recordemos, dentro de los trabajos de Jung de 1941, a través de una obra que él denominó La vida simbólica, retorno a la vida sencilla. Es decir, nosotros tenemos quizá en este momento aquel sentimiento de arriba, sentimiento de pérdida, pérdida de la libertad, del estilo de vida. Y quizá del día de hoy me levanto con una nueva noticia en la que me dicen que se prorroga por más días esta cuarentena. Este enfado, este desesperanzamiento es parte de esa invitación que decíamos, tristeza y depresión. Cuando pensábamos que el 1 de junio se podía resolver la situación, estamos encontrando que nuevamente vuelve a haber prórroga. ¿Y qué es lo que ocurre? Nuevamente entro en un proceso de frustración. Este es el momento de introversión, de hacer mi análisis reflexivo. Por ello, cuando Jung escribió La vida simbólica, él hablaba de cómo eran aquellos tiempos, 1938, o sea, la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939. Imaginemos la hecatombe de la Guerra Mundial, que a toda la humanidad la puso en una situación de tensión. Hoy estamos viviendo el coronavirus. Por eso llama mucho la atención cómo Jung, en este año que publica 1941 La vida simbólica, él dice, ¿cómo vivimos hoy en nuestra sociedad? Con prisas, estoy hablando de 1939, con prisas, estrés. Estamos acostumbrados a una vida de muchos estímulos. Quiero pasar de un nivel de derroche de adrenalina a otro nivel de derroche de adrenalina. Una vida light. No adquirir muchos compromisos formales. Más bien
tender a romper las obligaciones, familias que entran en procesos de descomposición porque es más fácil dejar a los compañeros que continuar en una unión luchando en conjunto. Creencia de que el futuro será mejor. Creencias de que hay que ser infinitamente joven para estar en condiciones óptimas, para poder sensibilizar toda esa exageración de estímulos a la que está acostumbrada esta sociedad de 1939. Ser infinitamente joven significa que es la moda que se ha impuesto y entonces perdemos de nuestro ángulo de visión a dos partes importantes de la humanidad, a la niñez y al adulto mayor, que paradójicamente, así es como esto se escribió en 1941 y que el día de hoy son nuestros dos grupos principales en riesgo. En ese sentido, Jung hace un conjunto de reflexiones diciendo: lo principal que está operando en esta sociedad es el prejuicio, es decir, un conjunto de ideas en donde la persona no está analizando adecuadamente el origen. Recordemos qué es lo que pasó en este año, en los 39, y como estábamos comentando, este inicio de la guerra mundial, se hablaba de ideas de racismo, se hablaba de diferencias entre los seres humanos, y que fue tan poderoso este tipo de la deshumanización, de la forma de despersonalizar a una persona, de su cultura, de su sociedad, que se convirtió en un hombre masa. ¿Cuál es el mayor impacto que llegamos a conocer del hombre masa? Los ejércitos alemanes, es decir, grandes multitudes de personas que acudían a formar parte de las filas militares, que se estaba pregonando en todos los radios, como dijo Joseph Goebbels, el asesor de propaganda de Adolf Hitler, el octavo poder, y que de hecho así se llama su discurso. Entonces, los efectos de prejuicio y de masa es mucho de lo que operó en ese momento. Hoy también los tenemos. Tenemos demasiados prejuicios en donde nuestras costumbres, ejemplo en perspectiva de género, son volátiles, muchas son contradictorias y se suele desencadenar en situaciones de violencia. Ahí hay mucho tema de masificación. La indolencia por el otro. Ya no nos interesa ver el dolor ajeno, porque el día de hoy es un estilo de vida de esas creencias de vivir mucho de ese estímulo en la forma más intensa. Entonces, también en aquel momento había una alarma de que las tradiciones podían ser destruidas por la tecnología. No olvidemos los desarrollos tecnológicos de aquel tiempo. Se desarrolló el primer subfusil en su versión automática, la MP-38. Se desarrolló una tecnología de guerra para aniquilar grandes grupos de masas sociales, cosas que no se habían visto anteriormente, pero que en este caso entendemos cuál fue el proceso de la descoyuntura de la sociedad de aquel tiempo. Sacaron a la gente del campo, de sus raíces, de su cultura, de sus costumbres, y lo trajeron a la ciudad. ¿Y qué pasó en la ciudad? La persona se hizo masa. Y de aquí tenemos que eso que se vivió como Segunda Guerra Mundial fue un proceso doloroso y que sin embargo tenemos que aprender a rescatar nuestra esencia, dejando de lado esos temas de masa y tecnología. El hombre masa, la mujer masa,
que es justamente la que el día de hoy más está sufriendo los estragos y los impactos de este encierro voluntario. En este caso, el retorno a la vida sencilla que nos decía Jung, que implica recuperar nuestra historia, regresar a la forma de cómo es que vivían las grandes civilizaciones. No les podemos decir sociedades primitivas, porque no eran primitivos, tenían mucho conocimiento. Hay que reencontrar nuestro origen, la naturaleza, por ejemplo, porque como sabemos, Jung estudiaba a los egipcios, estudió a los japoneses, estudió a los chinos, a los tibetanos, a tribus apaches en Estados Unidos, visitó África. En toda esta visión, ahí está mucho de nuestro origen y decimos, estudiar al ser humano en la naturaleza, que paradójicamente el día de hoy tenemos que decir, el estudio de esa naturaleza nos lo da la mecánica cuántica. Qué interesante. La mecánica cuántica es hoy por hoy el lenguaje del estudio de la naturaleza y que ahí están muchos de los elementos a los que podemos recurrir. En este sentido, nosotros cambiando nuestra forma de proyección de nuestra sombra, la parte que negamos, nosotros elegiremos ser lo que queremos. No nos lamentemos bajo esa primera frase, yo no soy lo que me sucedió. Eso es lo que tenemos que aprender. Si mi forma de carácter fuerte y duro en estos tiempos se está exacerbando, esa es mi forma inconsciente. Yo no estoy en ese momento pensando y resolviendo de forma consciente. Y de eso es de lo que me debo de dar cuenta. Y dejar de proyectar, incorporar mi sombra. Porque en el momento que yo tengo el valor y la fuerza de enfrentar a mi sombra, en ese momento que empezaré el recorrido, según la teoría analítica de la mismicidad, en ese momento yo elijo lo que quiero ser. En este sentido, como hemos dicho, el proceso de individuación necesita mucho de la imaginación activa, que es con lo que hemos estado trabajando en nuestros ejercicios anteriores. El día de hoy vamos a empezar a dejar la base angular de la etapa 2, encuentro con la sombra. En eso consistirá el ejercicio del día de hoy. Y para ello, como sabemos, vamos a hacer uso de la imaginación activa. Y en este caso, es importante entender que mucha de la información que se necesita ya existe. Como muestra de ese pensamiento al que Carl Gustav Jung se refería, el conocimiento de los antiguos. Pongo un ejemplo. En 1900, Hiro Murai, sabio japonés aquejado de una enfermedad terminal, logró recuperar la salud con meditación y puntos de presión, la práctica sistemática de diferentes mudras, posturas energéticas con las manos. Así desarrolló el método Hinshin Jutsu. Disculpen mi forma de pronunciación del japonés, pero en este caso leo como está escrito. Es una terapia basada en la energía vital. En su recorrido por el mundo, Hiro Murai conoció a un grupo de personas que le hablaron del Solkin, el calendario de energía maya, el calendario sagrado de los mayas, y encontró que ellos también conocían de la sabiduría de la energía vital y de cómo se encuentra distribuida en puntos específicos en el cuerpo, encontrando muchas similitudes entre este conocimiento y el que él ya había desarrollado, y que, como en las 2 sesiones anteriores hemos dicho, con dedo medio anular hacemos presión en el hueco de la mano, y de este modo es como empieza este conocimiento justamente, y que, como varias personas nos han estado escribiendo, están logrando desarrollar mucho de esos colores que se obtienen mediante la técnica junguiana de imaginación activa, lograr equilibrar
Una vez que la persona empiece a equilibrar el inconsciente, ya estamos en condición para empezar a dar paso a la sombra, poder enfrentar esa parte que es la más dolorosa que todo ser humano debe de luchar, porque genera un sufrimiento el dejar esa parte mítica que si no la sé incorporar solamente me destruye. Resulta que entre el calendario Tzolk'in y el método Hinshin se logró hacer las equivalencias porque simplemente son las mismas. Este conocimiento que estamos diciendo se encuentra en la red y ustedes pueden buscar ese libro en formato PDF, Jugando con la fuerza de la vida. Viene el autor Hus y si desean lo pueden descargar en este link que se pone en la parte de abajo. Si alguien desea que nosotros directamente les enviemos el material, que también es gratuito, mándenos un correo y con todo gusto se los hacemos llegar. Pongo las gráficas. Tenemos de aquel lado los 26 cierres Hinshin y vean la similitud con los 26 cierres con el código maya, la información heredada del calendario Tzolk'in. Aquella persona que tiene uno de estos puntos bloqueados es cuando se empieza a generar, 1, patología orgánica. Esto significa que una persona haciendo una presión adecuada y que en ese libro que les acabamos de decir viene toda la información. Yo en este caso solamente les pongo un ejemplo de cómo es que funciona. Tenemos, por poner un ejemplo, el número 2, Ik, viento blanco, inspiración primordial, comunicación, lado superior del hueso ilíaco, es el número 2. Y como vemos, estoy buscando, de este lado tenemos el número 2, en la parte superior del hueso ilíaco, y que ese viene a corresponder justamente con Ik. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Cuando está abierto, cerrado, perdón, nos sentimos apartados de la energía etérea. Somos indecisos. Estamos hablando de cómo al momento de que nuestro carácter hace que yo sea agresivo, hace que yo sea una persona que no escucha a los otros, hace que yo sea una persona con difícil comunicación. Los mayas decían, todos esos puntos, identifícalos en esta tabla. Ejemplo, si es el número 1, cuando está abierto, somos personas que confiamos. Pero si está cerrado, somos inflexibles y tenemos miedo. Y entonces, en ese libro que les estamos dejando, te dicen que hagas presión. No debe ser con mucha fuerza, que es como hemos estado diciendo justamente aquí, que debemos de poner el dedo anular en el hueco de nuestra mano. Y que en esta parte estamos coincidiendo con un número 18, conforme a la lectura. Desde ese punto de vista, vemos aquí finalmente otra vez esa equivalencia. Esta sabiduría ya existe, pero el estilo de vida que tenemos nos ha hecho que olvidemos muchas de nuestras esencias, mucho de nuestro origen. Y a eso se refería Jung con decir regresar a una vida tranquila. Eso es lo que se puede derivar justamente de superar adecuadamente este encierro voluntario. El hecho de que regresemos cuando se levante esta cuarentena con esa tranquilidad, con esa integración, con ese volver, pero sin aquella gran tensión, sin aquella gran necesidad de vivir intensas emociones. Supuestamente la tecnología el día de hoy
nos da la riqueza de que podemos hacer las cosas más rápido y tener más tiempo de descanso, y no fue así. El hecho de que hoy mandamos un correo en el momento de tocar un botón, quizá en los 5 segundos tenemos la respuesta e inmediatamente nos activamos para darle continuidad. Es decir, lo que hizo esta tecnología fue elevar nuestro nivel de tensión y de estrés. Vamos a dar unos instantes para que nuevamente, haciendo la invitación de que tomen una postura cómoda, en la que se sientan tranquilos, para comenzar con nuestro tercer ejercicio. Y por favor, mantengan los ojos cerrados hasta que se termine el ejercicio. Aún y cuando yo vaya haciendo una explicación y después haga algún comentario, por favor, se sugiere hasta que se indique que se pueden abrir los ojos, ustedes ábranlos. Si gustan en este momento preparar su equipo y hacer la conexión de audífonos, gracias. La frecuencia está bien. Vamos a dar inicio con esta segunda dinámica y por favor, cerrando nuevamente nuestros ojos y como lo han realizado en ocasiones anteriores, no hagas tensión en ninguno de tus músculos. Haz un recorrido de tu cuerpo de arriba hacia abajo. Relajamos párpados, mejillas. Y voy respirando despacio y profundo. Si recordamos a los mayas, Ik, el viento vital. O sea, la respiración. Y al ir respirando despacio, recuerda, por favor, usa la técnica de la imaginación activa de Jung. Visualiza cómo lo que tú respiras es energía, porque efectivamente eso es lo que ocurre. Estás energetizando tu cuerpo y cada vez respiramos más despacio y más profundo. Ahora, relajando hombros, brazos y por favor, el dedo anular de tu mano izquierda, dirígelo hacia el hueco de tu mano izquierda y haciendo esa suave presión, comenzamos nuevamente a respirar. Descansa tu mano y ahora, como en otras ocasiones, en este semicírculo que se hace entre el dedo anular y el hueco de la mano, comienza a correr una energía, una sensación. Suele percibirse también como un pequeño latido de corazón. Y en tu visual comienza a aparecer nuevamente un color. Deja que sea el color que llegue. Acuérdate que se llama imaginación activa de Jung. Ahora que ya está ese color fluyendo, ahora tú, por favor, comienza a modificarlo voluntariamente. Ejemplo, pon el amarillo, imagina un sol. O ejemplo, pon el verde, que puedes ver un campo pastado. O si llegan muchos colores, un campo florido. Azul,
imagina el cielo. La importancia para las personas que nos han seguido hasta el día de hoy es que van a observar de que ya pueden poner ustedes los colores voluntariamente. Eso significa que el primer paso para hacer frente a la sombra ya lo tienen. Damos unos instantes y por favor continuamos respirando despacio y profundo para que se haga más intenso el tono que estás visualizando. Y como decíamos, pon el color que tú desees. Aumenta suavemente la presión de tu dedo anular con el hueco de tu mano. Muy bien. Y se intensifica más y más el tono. A ese instante, la paz y la tranquilidad comienzan a fluir a nivel de tu corazón. Recuerdo un pasaje de una carta que le mandó un integrante de una tribu norteamericana a Jung. Su nombre era Lago Azul de Montaña. Lago Azul de Montaña le dijo a Jung: el problema de los hombres blancos es que piensan con la cabeza. Nosotros pensamos con el corazón. El día de hoy entendemos la profundidad de esas palabras cuando hemos dicho que neurolingüística y neurociencias hoy nos enseñan que tenemos neuronas en nuestro corazón y en nuestro colon. A eso es a lo que se refería Lago Azul de Montaña. Ellos creían que su única misión en esta vida era ayudarle a su Padre Sol a danzar para que los rayos del sol permitieran el desarrollo de la vida en este planeta Tierra. Y todos los días danzaban los integrantes de esta tribu del Lago Azul de Montaña. Y él decía: el día que nosotros dejemos de danzar, veremos en los próximos 10 años que la humanidad desaparece. En este caso, el gran impacto que recibió Jung fue: ese es el sentido de su vida. Sabían qué hacían aquí y eso ordenaba todas sus costumbres. Vivían para servir al otro. Y así como esta tribu, nosotros en México o en cualquier parte que nos estén viendo, siguiendo y escuchando, está en el origen de tus raíces la riqueza que ocupas. Y diría Jung, esos son los símbolos, arquetipos que le dan sentido a mi vida, no los símbolos del dinero que opera el día de hoy. ¿Qué es lo que ha hecho esta sociedad? Nos ha cambiado los símbolos. Y respirando despacio, por favor, ahora va a llegar a tu mente, tú no lo recuerdes, solo va a llegar aquellas áreas que no nos agradan. Y vas a comenzar a experimentar un reconocimiento. Quizá es un tema de agresividad, de pena, de desconfianza, de alcoholismo. Hazlo consciente. No luches,
Deja que fluya. Y te van a llegar consecuencias también de lo que este tipo de conductas ha creado en la sociedad. Lo más seguro es que ha creado dolor para los otros y para ti. Déjalo que fluya, no lo detengas. Y seguimos respirando despacio y profundo. Ahora lo que vas a percibir es que a medida que reconoces ese sujeto que es capaz de hacer esas acciones, acéptalo y te vas a dar cuenta de algo. Vas a sentir tranquilidad. Y vas a percibir que es más intenso los colores que estás visualizando. Aceptar a la sombra, a lo que negamos, reconocerla, significa recuperar esa energía en nosotros. Y damos otro pequeño tiempo. Este ejercicio lo puedes repetir ahora, todos los días. Dale 15 minutos diarios, 10 minutos diarios. O bien, puedes dormir, porque vas a comenzar a descansar. Porque ahora en vez de luchar, que es lo que te cansa, vas a armonizar y a integrar. Hoy es únicamente la base. Quizás hay personas que les están llegando 2 o 3 elementos más. Déjalos que fluyan normalmente. Y ahora, respirando despacio y profundo, ya no toques el hueco de tu mano izquierda, que quede despegado. Respirando despacio, nuevamente, ubicamos de forma consciente donde estamos. Suavemente moviendo las partes de tu cuerpo. Puedes abrir tus ojos. Como sabemos, todo más brillante e intenso. Y en este momento debes de sentir ya los beneficios de este ejercicio. Y por ello dejamos una última recomendación. Ubica todas esas áreas de ti que no te agradan. Y al momento de que hagas este ejercicio, visualízalo, para que sigas recuperando esa paz y esa energía. Hagamos de este evento que nos está moviendo a todos una oportunidad. No es un encierro, ni voluntario ni forzoso. Es un tiempo de reflexión para encontrar la mismicidad, es decir, los contrarios se unen. La conciliación de los opuestos, es decir, mi inconsciente y mi consciente integrados, o mi sombra y mi consciente integrados. Agregando otra frase, ánima y ánimus integrados. Porque todo hombre tiene una parte masculina y femenina, y toda mujer una parte masculina y femenina. Al integrarse, en ese momento, las bases de la mismicidad están operando. Muchas gracias y quedamos a sus órdenes y seguimos atentos en ese número telefónico y en este correo electrónico para poderle dar seguimiento a cualquiera de las peticiones de ayuda técnica que tengan a bien hacernos llegar.
Que tengan muy buen día. Gracias.